Buenos días, mi nombre es Bernardo Artigas y voy a hacer una exposición sobre la nacionalidad y el divorcio para la asignatura Derecho Internacional Privado. Comenzamos diciendo que la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que relaciona un individuo a un estado determinado. Se entiende por nacionalidad la concesión por parte de un estado del disfrute de derechos políticos a una persona natural. Existen dos criterios. Existen dos criterios, el ius soli y el ius sanguínei. El ius soli es el derecho del suelo en que se nace, es decir, la nacionalidad y el derecho se rigen por la nacionalidad, perdón, por la legislación del país donde se ha nacido. Es decir, los que nacemos aquí en Venezuela nos regimos por la legislación venezolana. Los que nacen en otros países, pues se rigen de acuerdo a la legislación de cada uno de los países. El ius sanguínei, que es el otro criterio, es el derecho de sangre, es decir, la nacionalidad y derechos de una persona se rigen por la legislación de su patria familiar de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos que nacen, los hijos de venezolanos que nacen en el extranjero, mantienen la nacionalidad de los padres, pero pueden optar a otra nacionalidad al llegar a una determinada edad, en este caso, la mayoría de edad. Y el otro criterio es el criterio mixto. Nuestra Constitución acoge el sistema mixto, es decir, la aplicación simultánea del ius soli y el ius sanguinis. ¿Cuáles son los tipos de nacionalidad? En primer lugar, tenemos la originaria. Se produce a razón del nacimiento de una persona. Es así como el artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece los supuestos de nacionalidad. Así tenemos, la adquirida es el acto jurídico mediante el cual un Estado determinado acepta la voluntad de un extranjero de cambiar su nacionalidad por la de el país en donde reside. Es decir, si un venezolano decide irse a otro país, él puede solicitar una nacionalidad en otro país. Si el país se lo acepta, entonces pasa a tener una nacionalidad adquirida. Esta nacional adquirida puede ser de dos formas, en forma graciosa y por beneficio de la ley. La graciosa es cuando el Estado se reserva la capacidad de conceder o no la naturalización. Si esta es negada, no acepta recurso alguno. Y el otro tipo es por beneficio de ley, es decir, la Constitución establece normas mediante las cuales un extranjero manifiesta su voluntad de ser nacional de ese país y no se le puede negar. Acá en Venezuela, en nuestro país, el artículo 33 de la Constitución establece quiénes son venezolanos por naturalización. Los requisitos para obtener la carta de naturalización son los siguientes. Primero, tener el pasaporte vigente. Segundo, hacer la manifestación de voluntad. Tercero, tener cédula de identidad venezolana vigente. Cuarto, tener constancia de domicilio en el país. Otra es estar residenciado en el país por más de 10 años. Tener constancia de buena conducta expedida por dos personas de honorabilidad. Y tener, por supuesto, una certificación de antecedentes penales expedida por una autoridad competente. En cuanto a la pérdida de la nacionalidad, cuando se adquiere una nacionalidad extranjera, ¿verdad? Se pierde la originaria. Adquirida, cuando un individuo adquiere una nueva nacionalidad en renuncia de otra nacionalidad adquirida. ¿Qué conflictos se nos presentan con la nacionalidad? Dos tipos. Uno, positivos, cuando las leyes de distintos países atribuyen a una persona nacionalidades
distintas. Y los negativos es cuando se produce la situación de apatria, término últimamente muy utilizado, ¿verdad? Es decir, la persona, pero cuando se habla de apatria son personas que no tienen nacionalidad. Puede ser por no haberla tenido nunca, por haber renunciado a la que tenía o haber sido privado de ella por una determinación legal, por un acto individual, por violación de leyes de su país que lleva implícita la pérdida de la nacionalidad. ¿Qué principios rigen la nacionalidad? Podemos hablar de el domicilio, la nacionalidad original y adquirida, conflicto de leyes y el Código Bustamante. Eso en cuanto a nacionalidad. En cuanto al divorcio, podemos decir que nosotros tenemos en nuestro país que el divorcio está contemplado en el artículo 185 y 185A del Código Civil como una de las causales de disolución del vínculo del matrimonio. La Ley de Derecho Internacional Privado lo tiene previsto en su artículo 23. También lo encontramos en el Código Bustamante en su artículo 318. ¿Qué situaciones encontramos nosotros en el divorcio? Si el divorcio es contencioso y es aquí en Venezuela, se aplica el artículo 185. Si no es contencioso, sino de mutuo acuerdo, se aplica el artículo 185A. En materia de derecho internacional privado, si el divorcio no es contencioso, hay tres posibles interpretaciones. La primera, el criterio del paralelismo no es aplicable porque no existe un cónyuge demandante de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado. El segundo, si los dos demandan, entonces se aplica el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado y habría que constatar la residencia habitual de ambos cónyuges. Ahora, si dentro de esta situación encontramos a su vez tres situaciones diferentes. Una, si ambos cónyuges tienen domicilio en Venezuela, el derecho a aplicar es el venezolano. Si ambos cónyuges tienen domicilio en el extranjero, el derecho a aplicar es el país que corresponda. Ahora bien, el tercero, si los cónyuges tienen domicilio distinto y uno de ellos se halla en el país, los jueces venezolanos tendrán jurisdicción respecto al cónyuge cuyo domicilio está en el territorio nacional. Y el Código Bustamante constriñe la vinculación exigiendo como requisito el domicilio. Es todo en relación a estos dos temas.